Bienvenidos a una nueva cápsula de la ayudantía de infectología. Mi nombre es Catalina Harps y hoy día les voy a presentar del virus de inmunodeficiencia adquirida. Este es un virus de RNA de la familia Retroviridae. El material genético de dos fibras de ARN tiene 9 genes. 3 son estructurales y 6 son no estructurales. Los estructurales incluyen los GAG, que son de matriz cápside y nucleocápside, los POL de polimerasas, que tienen las transcriptasa reversa, proteasa e integrasas, y EMP de envoltura, donde está el GP120 y GP41. Este virus es capaz de infectar a humanos y animales. Existen 4 grupos y 9 subtipos del virus, y el más prevalente es el VIH-1-MB. El VIH se compone de una envoltura, de la cápside, de material genético y de enzimas. El primer caso de VIH en Chile fue en 1984 y desde la fecha se han diagnosticado aproximadamente 80.000 casos. Su prevalencia es del 0,5% en adultos y 0,1% en embarazadas y predominan hombres. En estadísticas chilenas, el 97% conoce su diagnóstico, el 70% está en tratamiento antirretroviral y el 66% tiene una carga viral indetectable. Según las cifras de la ONU del 2024, África concentra el 65% de los casos y hubo 1,3 millones de nuevos casos al año. La transmisión es de persona a persona mediante fluidos corporales. La vía más frecuente es la sexual y la más riesgosa es la receptiva anal. La probabilidad de adquisición en una relación sexual es del 0,1%. También está la vía de transmisión vertical y el riesgo es del 25% de transmisión desde una madre infectada sin terapia antirretroviral. Otro mecanismo son las transfusiones sanguíneas, la cual es el mecanismo más eficiente, ya que al exponerse, la probabilidad de adquisición es del 92,5%. Otra vía son las contaminación de agujas, las cuales pueden ser, por ejemplo, drogas endovenosas o accidentes cortopunzantes. Algunos factores de riesgo incluyen un alto número de parejas sexuales, una carga viral alta, sexo anal receptivo e infecciones genitales. El ciclo replicativo inicia con la interacción del VIH con el CD4. Esto genera un cambio conformacional en la glicoproteína 120 del VIH, lo que le permite unirse a correceptores como el CCR5 o el CXCR4. En la población existe un 20% que tiene una mutación heterocigota del CCR5, que genera una progresión retardada de la enfermedad, y menos del 1,5% tiene una mutación homocigota del CCR5 que los hace inmunes a la infección. En segundo lugar, se genera una función a la membrana y entrada a la célula. En tercer lugar, el RNA del virus se transforma en ADN gracias a la enzima transcriptasa reversa. Este es el principal mecanismo que permite la variabilidad genética. Luego, el ADN atraviesa la membrana nuclear e ingresa al núcleo. Los trozos del DNA viral se integran con el DNA del huésped y se usa su maquinaria celular para reproducirse. En quinto lugar, se produce el RNA mensajero. Luego, en la translación, el RNA mensajero pasa al ribosoma para la síntesis de proteínas. En el clivaje, las proteasas recortan las proteínas que no sirven, generando una cadena más corta. Luego, la proteína se dirige a la membrana celular para preparar su salida al extracelular. Finalmente, la proteína madura para continuar la infección. Es importante tener en cuenta que la célula que usó el virus para replicarse queda programada para su muerte. Esta es una de las razones por la cual en el curso de la enfermedad disminuye la población de linfocitos CD4.
Bueno, la historia natural. En la fase aguda hay un aumento exponencial de la carga viral por replicación en linfocitos CD4. Esto genera una respuesta del sistema inmune. Los CD8 específicos contra VIH atacan los CD4 infectados, lo que genera una disminución abrupta del recuento de CD4 y control de la carga viral. Luego hay una reactivación de los CD4 y pueden volver a subir su número. En esta fase se produce un síndrome retroviral o mononucleosis-like, el cual tiene una clínica con fiebre, adenopatías, fatiga, diarrea, faringitis, rash, cefalea, úlceras orales, náuseas y vómitos y síntomas neurológicos, pero es importante que es autolimitado. Luego viene un periodo crónico latente, el cual puede durar entre 2 a 10 años. Es asintomática o con reactivación de patologías. Aquí hay un agotamiento del sistema inmune y va una disminución progresiva de CD4. Luego, en la fase sintomática, se rompe el equilibrio entre el CD4 y CD8 y se favorece la replicación viral con una disminución de los CD4. Aquí aparecen las infecciones oportunistas, como candidiasis oral, leucoplasia vellosa, entre otras. Finalmente, la fase avanzada se denomina SIDA cuando tiene CD4 menor a 200 y o manifestaciones clínicas definitorias. La evolución de esta enfermedad puede ser de distinto tipo. Están los progresadores rápidos, que presentan SIDA en menos de un año. Los progresadores intermedios, que presentan SIDA en 6 a 8 años. Y los progresadores lentos, que mantienen niveles normales de CD4 en el tiempo. La clasificación FIEBIC permite identificar en qué etapa aparece cada marcador. En el FIEBIC-1 se puede detectar ARN viral por PCR. En el FIEBIC-2 se puede identificar el P24 con una ELISA de cuarta generación. Luego, en el FIEBIC-3 inicia la respuesta humoral y en el FIEBIC-4 empieza una respuesta inmune en desarrollo. En el FIEBIC-6, el Western blot aparece completamente positivo. Esto significa que incluye el P31, que indica una respuesta inmune completamente desarrollada. El diagnóstico se hace inicialmente con un examen de cribado inicial ELISA. Los de primera y segunda generación son poco sensibles, ya que solamente identifican el IgG. Los de tercera generación son sensibles a IgM e IgG. Y actualmente se usan los de cuarta generación, ya que ellos detectan el IgG, IgM y el antígeno P24, lo que permite una detección en etapa FIEBIC-2. Al día 14 detecta el 25% de los pacientes y a los 45 días ya detecta al 100% de los pacientes. Luego se deben hacer exámenes de confirmación diagnósticas, ya que pueden ser con pruebas indirectas o pruebas directas. Las indirectas incluyen el Western blot, inmunoensayo de discriminación, inmunoblot con antígeno recombinante e inmunofluorescencia indirecta. El más usado en Chile es el inmunoensayo de discriminación. Y las pruebas directas incluyen el PCR de ARN proviral, RT-PCR y detección del antígeno P24. Cuando se realiza el diagnóstico, también hay que ver cuál es la carga viral con PCR, cuáles son los niveles de CD4 y el HLA-B5701. La cantidad de linfocitos CD4 junto con el estadio clínico nos permite evaluar cuál es la categoría del paciente, ya que todos los A3, B3, C1, C2 y C3 se consideran que están en etapa de SIDA. Por otro lado, el HLA nos permite definir qué terapia antirretroviral hay que usar, ya que es un marcador de hipersensibilidad grave a abacavir. Cuando se realiza el diagnóstico de VIH, también es importante descartar un virus hepatitis B, un virus hepatitis C, hacer un estudio de VDRL o RPR, estudio de gonococo y función renal y hepática.
Algunas de las enfermedades definitorias de SIDA incluyen la candidiasis esofágica, leucoencefalopatía multifocal progresiva, micobacterias atípicas, NAC recurrentes, tuberculosis, neumocistis girovechi, toxoplasmosis en el sistema nervioso central y sarcoma de Kaposi, entre otras. El tratamiento debe ser de inicio precoz, en alta potencia con una triterapia, porque el VIH tiene mecanismos que bloquean mecanismos celulares de control, se integra genes del huésped, se esconde en células de larga vida y también se disfraza con nuevos fenotipos. Debe ser individualizada. Hay que mantener una buena adherencia. Es por eso que existen formatos de una pastilla con la triterapia. Siempre hay que mantener una buena educación del paciente y tienen que ser vigiladas con un seguimiento clínico, virológico, inmunológico y bioquímico. Es importante conocer el ciclo replicativo del VIH, ya que ahí es donde se enfoca la terapia antirretroviral. Existen los inhibidores de entrada, de transcriptasa reversa, de integrasa, de proteasas o de la cápside. Estos fármacos tienen reacciones adversas, como diabetes, mayor riesgo cardiovascular, lipodistrofia, miopatía, osteoporosis, litiasis renal, disminución de la función renal, entre otros. No se debe iniciar de inmediato la terapia antirretroviral en retinitis por cetomegalovirus, Cryptococcus neoformans, tuberculosis y en meningitis por tuberculosis. Algunas formas de prevención incluyen el PrEP, que es una profilaxis que se puede dar preexposición o posexposición, idealmente en menos de 72 horas. También educar respecto al condón y también la circuncisión. También es importante recordar el concepto de que mientras sea indetectable va a ser intransmisible, por lo que es importante educar para mantener una buena adherencia al tratamiento. Luego, el primer control de iniciado el tratamiento antirretroviral es a las 4 o 6 semanas. De ahí, cada 3 a 4 meses se hacen controles hasta alcanzar la supresión viral y cuando se alcanza, por más de un año, controles cada 6 meses. Para terminar, haremos un breve caso clínico para que puedan poner sus conocimientos en práctica. Un paciente de sexo masculino de 26 años consulta en el Cefam por un cuadro de fiebre, odinofagia, adenopatías cervicales y rash generalizado de 5 días de evolución que se dio de manera espontánea. Refiere 3 parejas sexuales en los últimos 2 meses sin uso de preservativos. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica? ¿En qué fase crees que se encuentra? ¿Qué exámenes solicitarías? Puedes ponerle pausa para pensar en las respuestas. Sospechamos que el paciente tiene una infección por VIH, debido a que presenta un cuadro mononucleosis-like autolimitado y además tiene factores de riesgo. Debido al cuadro que presenta, podríamos decir que se encuentra en fase aguda. Y respecto a los exámenes, en primer lugar pediríamos un ELISA de cuarta generación y para confirmar el diagnóstico, un inmunensayo de discriminación. Además, solicitamos exámenes para evaluar la carga viral, los recuentos de CD4 y HLA-B5701. También pedir exámenes para descartar una coinfección con virus hepatitis B, virus hepatitis C, sífilis y gonococo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido para poder consolidar sus conocimientos.